Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver un tema de ginecología que a mi parecer es uno de los más importantes, son pivote. Prácticamente podríamos decir que es de los más preguntados en esta sección. Entonces vamos a empezar a verlo. Es un tema que no es muy complejo, pero que sí hay que darle su tiempo para poder entenderlo. Entonces vámonos lentos, vámonos seguros para que podamos entenderlo de la mejor manera y no queden dudas, ¿vale? Entonces, empezando con lo que es la definición, sabemos que es un síndrome de disfunción ovárica, donde lo que lo caracteriza son tres cosas. El hiperandrogenismo, que puede ser clínico o puede ser bioquímico, ya después veremos más a fondo a qué se refiere esto. Alteraciones menstruales, que esto es súper característico y también son parte de los criterios de diagnóstico, y además alteraciones ováricas. Sobre todo se identifican a nivel del ultrasonido, pues estos quistes, estos múltiples quistes que se encuentran a la periferia, ¿vale? Ahorita cuando hablemos de la fisiopatología vamos a explicar por qué toma esta apariencia de poliquistosis a nivel ovárico, ¿vale? En cuanto a epidemiología, tenemos que es una endocrinopatía que afecta al 3 al 7% de mujeres en edad reproductiva y se asocia hasta un 35% con resistencia a la insulina. Llega a ser más alto en pacientes obesas, que este porcentaje se incrementa hasta un 70%. Entonces, clásicamente la resistencia a la insulina puede asociarse, ojo, no forma parte exclusiva y 100% de los criterios de diagnóstico, es por eso que no es totalmente necesario que esté presente, pero sí es una asociación que se le hace a este síndrome y que puede estar presente y que en la gran mayoría de pacientes que sean obesos va a estar la resistencia a la insulina, ¿vale? Además de esto, pues sabemos que la principal causa de oligo, anovulación crónica y esterilidad van a ser este tipo de síndromes, donde la disfunción ovárica pues va a llevar a que la paciente prácticamente tenga estas alteraciones menstruales importantes, no pueda coincidir y pues evidentemente es de las cosas más características, ¿vale? Además de esto, se va a presentar clásicamente un acné muy característico, el hirsutismo, sobre todo por los datos de hiperandrogenismo clínico que más adelante vamos a ver. Además de esto, el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para diabetes tipo 2, síndrome metabólico. De hecho, dentro de los espectros de las enfermedades del síndrome metabólico, uno de los que los caracteriza en el sexo femenino es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, este también está presente ahí adentro. Además, también aumenta el riesgo para hiperplasia y cáncer de endometrio. Evidentemente, esta neoplasia se asocia con mayor volumen y de hecho vamos a ver más adelante en el tratamiento que uno de los objetivos va a ser hacer que la paciente de alguna manera recupere sus ciclos menstruales para que disminuya el riesgo de cáncer de endometrio, ¿vale? De hecho, lo vamos a ver más adelante sobre el uso de la medroxiprogesterona y los anticonceptivos que se usan en esta patología. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que lo más importante va a ser dado por los aumentos de los picos rápidos del LH. Sabemos que los picos lentos liberan FSH, los picos rápidos liberan LH. La LH es la principal hormona que interviene en la ovulación. Sabemos que cuando se da el ciclo ovárico tenemos dos fases, ¿no? La fase folicular y la fase lútea. Lo más importante de la fase folicular es que lo mantiene la hormona folículo estimulante. Y básicamente lo que pasa en esta sección de eventualidades es que el folículo va creciendo, va madurándose. Seguramente lo recordarán de embriología, que veíamos pues la fase folicular primaria, la secundaria, veíamos cuando ya se formaba lo que era el antro, el folículo de Graham. Finalmente, tiene que existir un pico rápido de LH que aproximadamente se da en el 14 día. Esto es muy importante porque la LH, ese pico tan grande que tiene, hace que el folículo se desprenda y exista lo que es la ovulación, que es justamente esto que estamos viendo de este lado. Entonces, hay repetidamente picos de LH que son anormales. En vez de solamente haber uno en el día 14, hay muchísimos siempre. Esta desregulación hormonal evidentemente nos va a llevar a una cosa muy importante. La primera, una hiperplasia tecal, porque como sabemos, las células de la teca, sabemos que existen dos partes, la teca interna y la teca externa, van a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque recordemos que la teca tiene receptores para lo que es la LH, para que finalmente cuando se llegue a cabo lo que es la ovulación pueda efectuarse. La hiperplasia tecal, a su vez, va a aumentar la producción de andrógenos y esto, pues evidentemente, va a tener ciertos problemas, ya que va a llevar a lo que es el hiperandrogenismo característico. Incluso se ha visto que puede haber aumento de la 17 alfa hidroxiprogesterona, que esta de acá es una enzima que puede llegar a elevarse en dado caso de que exista hiperandrogenismo, ¿vale? La LH siempre va a ser superior 2 veces mayor a la FSH. De hecho, vamos a ver más adelante en las características bioquímicas que esto puede constituir parte de los criterios diagnósticos a nivel hormonal. Además de esto, los picos rápidos del LH van a causar
pues la anovulación finalmente. Sabemos que los folículos se van a quedar detenidos y esto es lo que le va a dar la apariencia a lo que es nuestro ovario, como si tuviera muchos quistes, ¿no? Una poliquistosis a nivel ovárico, ¿vale? Y esto principalmente, como bien les digo, es porque todos los folículos se quedan detenidos básicamente en fases inmaduras, llevando a esta apariencia de lo que es el ovario, ¿vale? Además de esto, también hay crecimiento de un estrógeno débil muy importante, que más que ser un estrógeno, tiene funciones más de andrógeno, que sería la estrona. Sabemos que la estrona es el estrógeno que se eleva una vez que se llega a la menopausia. Normalmente, en lo que es la mujer fértil, lo que es el estrógeno convencional es el que está elevado, pero cuando la estrona se eleva, que es un estrógeno que no tiene fuerza como tal, tiene más características de andrógeno, pues esto nos va a llevar a un problema porque no va a permitir que los folículos se terminen de desarrollar. Y como bien ya vimos, esto va a llevar a la apariencia de poliquistosis a nivel ovárico. Además de esto, pues también se va a asociar al desarrollo de hiperinsulinemia, sobre todo tratando de compensar estos crecimientos de la teca, porque sabemos que estas células de la teca también tienen receptores para el factor similar a la insulina. Entonces, también va a haber datos donde se eleve la insulina, ¿vale? Esto pues llevando una hipersulinemia compensatoria que va a ser característica y pues que evidentemente va a generarnos con el paso del tiempo resistencia a la insulina y esta acantosis nigricans clásica que vemos en los pacientes con SOP. Entonces, muy importante, no olviden esto sobre todo para poder entender la cuestión a nivel fisiopatológico y del tratamiento. Sabemos que va a ser una paciente que al no tener anovulación, al no tener ciclos menstruales regulares, puede aumentar su riesgo para lo que es la exposición a cáncer de endometrio, ¿vale? Sabemos que estar expuesto a todo este nivel de hormonas, pues va a elevar ese riesgo para ese cáncer de endometrio, ¿vale? En cuanto a la clínica, tenemos 3 cosas características: hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, que como bien les digo, no siempre va a estar, pero en muchos de los casos sí, alteraciones menstruales, y bueno, vamos a abordarlas más a fondo. En cuestión del hiperandrogenismo, vamos a tener una pubertad precoz, el hirsutismo, que acuérdense que esta está presente en el 60% de los pacientes, el acné, que es la principal causa de consulta, es la principal causa por la que los pacientes van a la consulta porque les preocupa esto. Finalmente van a ver más adelante que controlando las irregularidades a nivel hormonal, todo esto va a ir disminuyendo, ¿vale? Las alteraciones menstruales clásicas es la oligoanovulación. En este caso, pues la paciente va a tener ciclos menstruales súper irregulares, puede terminar con amenorrea secundaria, evidentemente si esto se hace más profundo. Recordando que amenorrea secundaria se define como ausencia de menstruación en 90 días, después de que obviamente tuvo ya su menarca la paciente. Si nunca se ha presentado la menarca, pues estaríamos hablando de lo que es una menorrea primaria. En este caso, ya tuvo su menarca, la paciente tenía ciclos regulares, de repente, pum, se quita, pasaron más de 90 días, eso ya es una menorrea secundaria, ¿vale? Además de esto, va a haber infertilidad, evidentemente, porque pues no está viendo lo que es ovulación. Si no hay un óvulo que fecundar, pues evidentemente no vamos a tener un embarazo, ¿vale? En cuanto a la resistencia a la insulina, lo clásico es que vamos a ver una acantosis nigricans característica. Y ahora, esto sería lo clásico y lo que veríamos en la gran mayoría de pacientes, pero hay que recordar que también el 30% de las pacientes se pueden presentar de manera asintomática. Entonces, tenerlo como característico no es definitivo que siempre van a expresar una clínica muy florida. Muchas de las veces las pacientes pueden tener las irregularidades menstruales y pueden ser en lo demás asintomáticas. Recordemos que no todo es 100% como lo dicen los libros. A veces los pacientes pueden tener presentaciones muy diversas y pues aquí es donde la chamba del ginecólogo, del médico general, tiene que estar bien presente para aprender a diagnosticar todo esto sin necesidad de que exista una clínica tan florida, ¿vale? Vámonos a lo siguiente, que es el diagnóstico. En este caso vamos a utilizar los criterios de Rotterdam y tenemos 3 criterios importantes. Recordando, para que sean positivos, ocupamos tener 2 de 3. El primero sería el hiperandrogenismo, ya sea clínico o sea bioquímico. El segundo, la anovulación o la oligoanovulación, básicamente irregularidades menstruales. Y el tercero es demostrar por ultrasonido que tenemos ovarios poliquísticos, ¿vale? Para el hiperandrogenismo, pues evidentemente con los datos clínicos de acné, también con la clasificación de Ferriman-Galloway, se puede estimar el grado de hirsutismo. Aquí nada más lo importante es que más de 8 es igual
igual a hirsutismo. Si llegan a preguntar a partir de cuántos puntos se considera hirsutismo con la escala de Ferryman-Gallaway, más de 8 es positivo, ¿vale? En cuanto a la oligoanovulación, pues evidentemente una paciente que nos comente que tiene irregularidad menstrual, que incluso puede tener amenorrea secundaria. Y en cuanto a los ovarios poliquísticos, pues ocupamos un ultrasonido pélvico. En este caso, buscando los famosos quistes, a esto se le conoce como signo en rosario, esto que se presenta a nivel ovario. Y a este nivel podemos tener 12 o más quistes de 2 a 9 milímetros. Lo importante aquí es ver el volumen ovárico. Cuando el volumen ovárico, ese ovario, es más grande de 10 centímetros cúbicos o en este caso más de 10 centímetros cúbicos, hay que recordar que es una asociación directa a ovario poliquístico, ¿vale? Entonces, muy importante, no se les va a olvidar esto. Recuerden, criterios de Rotterdam, 2 de 3 ocupamos. Clasificación de hirsutismo, Ferryman-Gallaway, más de 8 puntos. Clasificaciones de ovario poliquístico por ultrasonido, ya lo sabemos, más de 10 en volumen o 12 o más quistes de 2 a 9 milímetros, ¿vale? Entonces, importante todo esto. En cuanto a otras pruebas que podemos realizar, por ejemplo, testosterona total puede ser normal o moderadamente elevada. Fíjense que la GPC establece que puede estar elevado arriba de 60 y eso lo haría más positivo para SOP. Entonces, si está arriba de 60, pues también puede ayudarnos para el diagnóstico, ¿vale? La globulina fijadora hormonas sexuales, fíjense que esta hormona es importante, sobre todo para la asociación con resistencia a la insulina. Esta se encuentra normal o baja. El índice de andrógenos libres, evidentemente, puede estar normal o puede estar elevado. La prolactina puede estar ligeramente elevada. Acuérdense que la prolactina también puede causar datos de infertilidad. La FSH normalmente es normal o baja y lo importante sí es esto, la LH siempre va a estar aumentada. Acuérdense que lo característico en la fisiopatología son los aumentos de picos rápidos de LH, que a final de cuentas esto es lo que causa el problema principal, es con lo que debuta la fisiopatología. Entonces recuerden que siempre va a haber una razón de LH-FSH, donde la LH siempre va a ser 2 veces mayor que la FSH. Esta razón se cumple en el 75% de las pacientes. Y algo interesante, todas estas pruebas diagnósticas adicionales no son necesarias como tal para el diagnóstico, pero sí para tener un complemento. Por ejemplo, si dudamos en cuanto a los criterios diagnósticos de Rotterdam, que no los cumple al 100%, hay que buscar esto para poder reforzar nuestro diagnóstico, ¿vale? Ahora, en cuanto a patologías asociadas a la paciente que tenga síndrome de ovario poliquístico, toda mujer con SOP, pues evidentemente va a tener más riesgo de diabetes, de resistencia a la insulina, eso ya lo veíamos en un principio, pero sobre todo, quiero que recuerden que a estas pacientes hay que hacerles una prueba oral a tolerancia a la glucosa en el momento del diagnóstico, ¿vale? Esto evidentemente, si la paciente demuestra intolerancia, se tiene que repetir de manera anual. También mujeres con factores de riesgo se repite la prueba de manera anual. Y fíjense, literalmente todas las mexicanas entran dentro de esta característica, ¿no? Historia familiar de diabetes. Yo creo que todos tenemos un familiar que tenga diabetes, que pues prácticamente todo mexicano, ¿no? IMC arriba de 30 y antecedente de diabetes gestacional también se entraría dentro de esta categoría, ¿vale? Recuerden entonces, prueba anual para prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿vale? Además de esto, pues tener en cuenta datos de síndrome metabólico, el acné característico. Recuerden, toda mujer joven que llegue con acné a lo que es el consultorio, evidentemente tenemos que buscar o cribar lo que es el SOP, ¿vale? Entonces, importante esto, se estima que el 40 al 50% de las mujeres con SOP son obesas, entonces a tener en consideración para siempre recordar que se asocia muchísimo esta patología con síndrome metabólico, ¿vale? Vámonos al tratamiento y fíjense que aquí están de las cosas más importantes y que sí lo veo como pregunta, ¿vale? Ahora, ¿cómo empezamos? Primero con un tratamiento no farmacológico y luego con un tratamiento farmacológico. Lo dividí por secciones para ver cómo vamos a atacar por distintos puntos todo lo que afecta lo que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Entonces, el no farmacológico se inicia con cambios al estilo de vida. La meta inicial es que hay una pérdida de peso del 5 al 10%. Si existe esta pérdida con cambios al estilo de vida, con dieta y ejercicio, se puede decir que fue positivo y se puede continuar con esas mismas medidas. En dado caso de que no se lleguen a cumplir, vamos a pasar a un tratamiento farmacológico, ¿no? Como todo, ¿no? No se cumple lo farmacológico, vámonos ahora sí a dar fármacos a la paciente. Entonces, toda paciente con oligomenorrea, con alteraciones menstruales, se tiene que corregir estas alteraciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con anticonceptivos orales. Obviamente, muy importante, pacientes sin deseo de embarazo y que obviamente no tengan riesgo para anticonceptivos. Si tenemos una paciente que tiene antecedente de trombosis venosa profunda, que sabemos que es una paciente que va a estar inmovilizada
pasada por una cirugía o que es una paciente oncológica, evidentemente no vamos a poder ofrecer anticonceptivos orales porque va a aumentar mucho el riesgo de que esa paciente incluso se llegue a tepiar, ¿vale? Que le dé una tromboembolia pulmonar. Entonces, vamos a iniciar, en dado caso que sí tengamos obviamente indicación y que no tenga nada de esto la paciente, o sea que no haya riesgo para los anticonceptivos orales, lo recomendable que menciona la GPC, pues es un estrógeno más un progestágeno. Acuérdense que estos se dan por 21 días con 7 días de descanso. Aquí tenemos lo clásico, la ciproterona con el etinilestradiol. Otro medicamento que se puede usar o sea, si no queremos usar lo que es la ciproterona, es la drospirenona. Y pues bueno, esto es importante solamente recordar en dado caso de que sí se pueda ofrecer a la paciente, ¿vale? También si es una paciente que fuma, que tiene el hábito tabáquico, pues evidentemente lo más recomendable sería no ofrecer nada de esto, ¿vale? Ahora, esas pacientes que no podíamos ofrecerle anticonceptivos orales, ¿qué vamos a ofrecer en este caso? Y que evidentemente no deseen embarazarse. En este caso, si no desean embarazarse y son pacientes que tienen riesgo para el uso de anticonceptivos orales, vamos a usar progestágenos para inducir lo que es la menstruación. En este caso, una menstruación por deprivación se tiene que hacer cada 3 a 4 meses y lo vamos a hacer con acetato de medroxiprogesterona. Muy importante, seguramente recordarán estas inyecciones del internado. Acuérdense que estas son un método anticonceptivo que se puede aplicar, se aplica cada 3 meses. Y pues básicamente es importante para todas aquellas pacientes que no puedan tomar lo que son anticonceptivos orales. Muy importante, y fíjense lo que nos comenta aquí la GPC, que está interesante. La oligoamenorrea en pacientes con SOP puede predisponer hiperplasia endometrial y más tarde carcinoma. Entonces la idea de darle los progestágenos, de inducirle lo que es la hemorragia por deprivación, es evidentemente para disminuir el riesgo de que la paciente desarrolle cáncer de endometrio, ¿vale? Entonces es importante. En cuanto a la resistencia de insulina, lo principal va a ser usar la metformina. Acuérdense nada más que aquí hay que tener cuidado en cuanto al embarazo. Si la paciente tiene deseo de embarazarse o lo que sea, hay que tener a juicio el quitar la metformina. Acuérdense que puede llegar a ser teratogénico durante su primer trimestre. Allí por ahí hay ciertas cosas que dicen que sí, otros que no, pero a final de cuentas yo de preferencia sí lo quitaría. Hay que recordar que el principal tratamiento para lo que es la diabetes en el embarazo no es la metformina, sino que es la insulina. Recuerden que es el gold standard para la diabetes en el embarazo. En cuanto a deseo de embarazo, una paciente que tenga alteraciones menstruales, pero que quiera embarazarse, evidentemente que tenga SOP, lo ideal va a ser dar citrato de clomifeno. Acuérdense que el citrato de clomifeno se debe ofrecer como primera línea y se puede dar hasta 12 meses con altas posibilidades de restaurar lo que es la ovulación. Muy importante, en dado caso de que llegue a fallar el citrato de clomifeno, podemos intentar dar gonadotropinas. Aquí nada más lo malo de las gonadotropinas, de usar análogos de la GnRH, es que recordemos que estos fármacos pueden inducir con mayor frecuencia el síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces hay que tener cuidado, por eso nos recomiendan como primera elección el citrato de clomifeno y como en segundo los análogos de la GnRH, ¿vale? Ahora vámonos en cuanto al hirsutismo, donde aquí nos recomienda la GPC el uso de espironolactona. Aquí nos lo dice la recomendación. La espironolactona es un tratamiento efectivo para disminuir el grado de hirsutismo. En cuanto al acné, lo más recomendado es la ciproterona. Hay que recordar que a final de cuentas la espironolactona es un fármaco que a pesar de que no es principalmente o no es catalogado como un antiandrogénico, recordemos que este es un diurético ahorrador de potasio, que su función principal es que bloquea el receptor de mineralcorticoides. Al bloquearlo, pues evidentemente tiene cierto poder antiandrogénico, ¿vale? Y pues evidentemente por esto se usa. La ciproterona, fíjense que esto me ha salido en casos clínicos, lo he llegado a ver. Entonces, muy importante recordar que si nos están preguntando acné en una paciente con SOP, ciproterona va a ser la respuesta, ¿vale? Ahora, muy importante, suspender todos medicamentos antiandrogénicos, sobre todo los que son de depósito o que tienen vida media larga, al menos 2 meses antes de buscar embarazo. ¿Por qué? Porque evidentemente todo esto puede llegar a ser teratogénico. En cuanto a la cirugía, ¿cuándo vamos a efectuarla? Pacientes que no respondan al tratamiento con antiestrógenos o pacientes que tienen efectos adversos graves que no se les puede ofrecer este tipo de tratamiento. Entonces la cirugía, pues básicamente es para poder inducir la
la ovulación. Y pues la cirugía que se conoce o que se usa, que nos menciona la GPC, es el drilling ovárico, ¿vale? La verdad es que yo no sabía que existía esto, pero básicamente se hace con un bisturí eléctrico y se estimula lo que es el ovario. Esto pues evidentemente es algo ya de tercer nivel de biología de la reproducción, que evidentemente yo creo que un ginecólogo sin la subespecialidad o la alta, no sé qué sea, seguramente también no lo hará. Seguramente esto yo lo hará hasta el biólogo de la reproducción, ¿no? Entonces, muy importante. Espero que haya quedado claro todo lo que es el tratamiento. Ya saben que dependiendo de lo que queremos buscar solucionar en este caso, va a ser lo que vamos a utilizar de tratamiento, ¿vale? Entonces, pues eso fue todo por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Por ahí ya están viendo que estoy dejando las membresías en el canal de YouTube. Les recomiendo que se unan. Voy a empezar a subir todos los videos en membresías para que los empiecen a ver por ahí y tengan acceso a todos los videos privados que voy a estar subiendo, ¿vale? Espero que les estén gustando mucho y les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho.